casa en Alemania otra vez y hoy quiero empezar a hablar sobre un tema que es una discusión muy grande y justificada en el cuerpo de Cristo, principalmente en América Latina, pero también en otras partes del mundo, y es el tema del autonombramiento de apóstolos, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y ha causado mucho conflicto de que hayan salido personas quienes se autonombran ser apóstol o profeta. Principalmente estos dos términos están siendo muy criticados por diferentes cosas. Yo creo que nos deberíamos acercar a un tema así, en primer lugar, desde el punto de vista de la Biblia y deberíamos observar lo que la Biblia nos enseña al respecto sin prejuicios y sin predeterminaciones teológicas o denominacionales, porque tenemos que siempre partir de que la palabra de Dios nos ha dejado ciertas pautas para manejar estas cosas en la iglesia, y cuando hablamos de ministerios muy necesarios para, en mi parecer, hasta el día de hoy, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, deberíamos tener un poquito más claridad. Por supuesto, como siempre y con todo lo que Dios ha dado y creado, ha habido y habrá abuso, y por eso tenemos que acercarnos bien. Puede haber autonombramientos genuinos que son de Dios y puede haber autonombramientos que sencillamente no son de Dios, pero es un poco difícil saber la diferencia, pero sí es posible. Por eso yo me quiero acercar a este tema por el lado de lo que en primer lugar revela la palabra de Dios respecto a este tema. Y quiero iniciar con unas observaciones. La primera observación que tengo, que en el Nuevo Testamento no se encuentra ni un caso explícito. Explícito significa que la palabra de Dios diga claramente, por ejemplo, en aquel día el apóstol Pedro ordenó a Juanito para ser pastor de la iglesia de no sé dónde. No existe un versículo que contenga esta información. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún caso explícito de que un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro fuera ordenado por una instancia humana de liderazgo prácticamente encima de él. No existe este tipo de nombramiento. Los nombramientos siempre de estos 5 ministerios vienen directamente de Jesús y no hay una instancia humana prácticamente en medio de ellas. Esa es una observación de lo que nos da la Biblia. Y el caso del apóstol que faltaba en Hechos 1, Matías, dice que tiraron los dados para ver quién iba a ser el duodécimo apóstol, pero la Biblia aquí también dice de que las suertes se echan en el regazo, pero las decisiones de Jehová, en Proverbios 16:33. Así que también el llamado de Matías fue una decisión divina. También se podría hablar del caso del apóstol Timoteo, donde se habla de que le fueron impuestas las manos en 1 Timoteo 4:14 y en 2 Timoteo 1:6. Pero aquí, donde está hablando de reavivar el don que has recibido por la imposición de las manos del presbiterio y del apóstol Pablo, el don aquí ya mencionado es la palabra griega carisma. Y la palabra griega carisma se refiere principalmente a los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo da para que la iglesia sea edificada. Y hay una gran diferencia entre la palabra carisma en Timoteo y la palabra doma en Efesios 4:8, donde se refiere a los 5 ministerios. El carisma, la palabra se define del griego como charis y ma, y significa efecto de la gracia. O sea que un carisma es una habilidad sobrenatural o natural que el Espíritu Santo en la gracia da para que tenga un buen efecto para el creyente y la iglesia. La palabra doma significa que un superior
Así que hablando de Jesucristo, da un regalo, un don, una habilidad a un inferior. Esa es una cosa muy distinta y tenemos que tomar en cuenta esta observación. Los únicos personajes de liderazgo que en el Nuevo Testamento son mencionados como ser ordenados por una instancia humana son los ancianos. Pablo y sus compañeros o apóstoles en sus viajes, por ejemplo, en Hechos 14:23, ellos dice que instalaban a los ancianos de las iglesias que habían fundado en sus viajes. Aquí sí vemos claramente que el liderazgo local de una iglesia, que se llama un grupo de ancianos o presbíteros, en otras palabras también se usa el término obispos, como en Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:1-7, se habla del liderazgo local y este liderazgo local sí parece que fue instalado por la imposición de manos prácticamente del ambiente de los apóstoles. Y ese es el único caso donde vemos de que un líder en la iglesia es instalado por una instancia humana, pero al mismo tiempo reconociendo de que con el permiso y con el buen gusto prácticamente de Dios. La segunda observación que quiero presentar es que tenemos el autonombramiento de Pablo. Y vemos de que Matías fue el apóstol que sustituyó a Judas, que se había suicidado, pero el apóstol Pablo definitivamente, si leemos las cartas de Gálatas, prácticamente se autonombra apóstol y lo dice bien claro y no hay para dónde, no se puede explicar de otra forma. Él dice, Pablo apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y no solamente dice Pablo en Gálatas de que su apostolado lo recibió directamente de Jesucristo, sino también el evangelio que predicaba. Dice que no lo recibió de humanos, sino por revelación de Jesucristo, porque dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues ni lo he recibido ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11-12. Entonces Pablo enfatiza el hecho de que su apostolado fue constituido, fue dado directamente por Jesucristo, algo que él mismo confirma en sus escritos en Efesios, de que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son regalos, son dones, doma de Dios que Jesucristo, el resucitado, da a la iglesia con tal de que la iglesia sea perfeccionada y equipada para la obra del ministerio. Tercera observación. Existen en el Nuevo Testamento apóstoles, profetas, evangelistas y maestros cuyo nombramiento no se sabe ni cómo ni cuándo fueron nombrados, pero sin embargo fueron reconocidos por la palabra de Dios como estos tipos de ministerios. Por ejemplo, Bernabé fue llamado apóstol, Silvano, Timoteo, Andrónico y Junias, todos ellos fueron llamados apóstoles, pero no se sabe cuándo ni cómo llegaron a tener este título de apóstol, mas sin embargo, obviamente eran reconocidos hasta la iglesia de Jerusalén, que era al principio la principal. También encontramos hermanos que claramente son llamados profetas, como Judas y Silas en Hechos 15:32. Felipe fue llamado un evangelista. A Timoteo se le dijo que debería ser a la obra del evangelista. Entonces vemos claramente de que había apóstoles, había estos ministerios, eran reconocidos, mas su nombramiento
no hay ninguna indicación que fue hecho por, una acción humana de liderazgo, por ejemplo, de la iglesia en Jerusalén. No lo observamos. Cuando estamos en el término de observar, nada más quiero a manera de información decir lo siguiente. El término apóstol y apóstoles en el Nuevo Testamento aparece 67 veces, más una donde se refiere directamente a Jesús. Profeta y profetas aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y las otras menciones se refieren a profetas del Antiguo Testamento. Evangelista solamente se menciona 3 veces. Pastor se menciona solo una vez en Efesios 4:11, cuando se refiere a un ministerio humano, a la iglesia. Todas las demás cosas son inventos de no sé quién, pero realmente el pastorado solo una vez es mencionado. Y maestro se menciona 8 veces a nivel del Nuevo Testamento. Leemos en 1 Corintios 12, 28 la frase interesante: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Entonces aquí vemos de que estos ministerios eran necesarios tanto para la iglesia universal como la iglesia local, porque 1 Corintios fue escrita una iglesia local en la ciudad de Corinto. Quinta observación. La única persona en el Nuevo Testamento que parece haber tenido problemas justificando su apostolado fue el apóstol Pablo, porque en sus escritos a veces se nota de que se defiende y que tenía que luchar en cierta manera. Él mismo se reconocía como el último, como un abortivo, se llama en 1 Corintios 15. Mas sin embargo, Pablo estaba bien consciente de su apostolado, de su llamado, y realmente, aunque él a veces tenía que justificar su apostolado, que fue en cierta manera un autonombramiento, recibió el reconocimiento de la iglesia de Jerusalén en Hechos 15, recibió el reconocimiento del apóstol Pedro en 2 Pedro 3, 15 al 16, y en Gálatas 2 claramente se reconoció, dice que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiere decir que la iglesia oficial reconoció claramente el apostolado de Pablo, aunque su nombramiento fue en sus propias palabras directamente de Jesús, no por una instancia humana. Cuarta observación. El texto del Nuevo Testamento no oculta el hecho de que han habido y hubieron y habrá siempre falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores. Todo lo que Dios ha creado como original, Satanás lo ha falsificado. Es lógico porque Satanás reconoce el gran potencial de bendición y de crecimiento y de poder que están en los 5 ministerios, por lo tanto lo va a falsificar con tal de que los verdaderos y los que realmente son llamados por Dios sufran en cuanto a su reputación y que tengan problemas de darse a conocer. Es lógico, Satanás quiere siempre destruir y hacer poco o matar lo que Dios ha creado para bien. Entonces no es nada sorprendente. La prueba de un apóstol, profeta o pastor, maestro, evangelista verdadero, genuinamente llamado por Jesucristo al ministerio, nunca tiene que ver con lo que dice quién es, sino con el fruto de su ministerio. La Biblia es bien clara de que si uno es de Dios, el fruto de su ministerio será según el Espíritu de Jesucristo,
será según el fruto del Espíritu Santo. O sea que tarde o temprano, un falso apóstol, un falso profeta, un falso pastor, todo lo que es falso, tarde o temprano se va a dar a conocer el espíritu que realmente llevan por dentro. Entonces es relativamente fácil saber cuando hay un estafador, un engañador que nada más dice que es apóstol, pero sus hechos, sus actitudes y su manera de actuar o de tratar a la gente, por ejemplo, revela claramente que no lo es. La discusión si iba a haber apóstoles y profetas después del tiempo del Nuevo Testamento es una discusión algo, a mi parecer, algo ridícula, porque es un hecho histórico y bíblico de que sí hubo apóstoles después de la era de los primeros 12, y en todo el tiempo han habido apóstoles y profetas hasta el día de hoy, y evangelistas, pastores y maestros. De eso, interesantemente, nunca se duda de que siempre han habido. Una cosa interesante que en el 1873 en Jerusalén se descubrió un documento que se llama el Didache o Didache, que era una orden para la iglesia, para cómo se manejaba la iglesia en aquel tiempo, finales del segundo siglo, y aquí estamos hablando de un documento escrito definitivamente después de la era de los 12 primeros. Y aquí, por ejemplo, les voy a leer las instrucciones. Ahora, esas no son instrucciones bíblicas, sino que son instrucciones de un escrito que se encontró de cómo se manejaba la iglesia primitiva del segundo siglo después de Cristo. Es muy interesante lo que dice respecto a profetas y apóstoles. En primer lugar, se reconoce que sí existen y existían también en este tiempo. Y en segundo lugar, es muy interesante lo que dice. Pero repito, eso no es palabra de Dios, sino que es un escrito histórico que se ha encontrado en el Didache, capítulo 11, habla de cómo en cuanto a los apóstoles y profetas, proced así conforme al Evangelio, dice. Todo apóstol que llega a vosotros ha de ser recibido como el Señor, pero no se quedará por más de 1 o 2 días si hace falta. Quedándose 3 días es un falso profeta. Muy interesante. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. Y así sigue hablando de cómo se trataban a apóstoles y profetas que visitaban las iglesias en el primero o segundo siglo después de Cristo. Hay un reconocimiento que sí los había, pero también había, había un orden de cómo se debería manejar su ministerio a nivel de iglesia local. A mí me parece muy interesante. Los historiadores de la iglesia nos hablan de que después del tiempo de los apóstoles originales y de los apóstoles como Pablo y Timoteo, Bernabé, Silvano y ellos, poco a poco la iglesia se desarrolló al punto de que los obispos realmente llenaban la función de lo que los apóstoles originales y primeros habían llenado. Obispo en el Nuevo Testamento era un término sinónimo para decir pastor o anciano, alguien que cuidaba a la gente a nivel local. Pero hubo un desarrollo en que los obispos el término obispo fue usado para personas que tenían responsabilidad más allá del nivel de una iglesia, a nivel de región, a nivel de nación, puede ser. Y lo interesante es lo siguiente, que el término de obispo hasta el día de hoy es reconocido en varias iglesias del mundo, y también el término misionero. Y realmente la obra que se espera de un obispo y de un misionero es exactamente la obra que se espera de un apóstol. O sea que se reconoce que la función de un apóstol sí es necesaria, pero se le niega, por respeto a los primeros 12, muchas veces se le niega el título.
Porque en cierta manera es bueno, porque la titulitis es un virus muy peligroso, pero el miedo de la titulitis que existe no debería cegarnos a ver la necesidad de que sí se necesitan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros genuinamente llamados por Jesucristo para hacer la obra que la iglesia a nivel local e internacional y universal urgentemente necesita. Cuando uno mira la historia, hay muchas personas desde los primeros siglos que han sido, ellos nunca, tal vez nunca se llamaban apóstol, pero sí eran reconocidos por la posterioridad como apóstoles. En el siglo VIII, el apóstol de los alemanes se llamaba Bonifacio. Él fue uno de los primeros misioneros en el norte de Alemania y Países Bajos. La posterioridad, incluso la Iglesia Católica lo reconoce como el apóstol oficialmente de los alemanes. En el siglo IX había dos hermanos, Metod y Kirill, que se reconocen como los apóstoles de los eslavos. Un misionero en el siglo XVII, John Eliot, fue el apóstol de los indios porque él evangelizó una tribu en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, y fue llamado apóstol de los indios porque tradujo también la Biblia de este dialecto. El noruego Hans Poulsen Egede llegó a ser el llamado el apóstol de Groenlandia porque evangelizó a los esquimales, los inuit. John Williams en el siglo XVIII fue el apóstol del sur del Pacífico. Él y un compañero misionero de él, ellos se llamaban misioneros, pero su obra era apostólica y fueron llamados por la posterioridad apóstoles. Él y su compañero James Harris fueron matados y realmente comidos por caníbales en 1839 en el Pacífico. Así que siempre han habido apóstoles y siempre han habido profetas, pero la iglesia ha tenido miedo de ya reconocerlas con este título. Y realmente estos no son títulos, son funciones que deben servir a la iglesia en el Espíritu de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado, perfeccionado, equipado, preparado para toda buena obra. Esa es la función de estos 5 ministerios. Y estas 5 funciones se necesitarán hasta que venga el Señor Jesucristo. Esa es mi convicción. Sexta observación. El ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a nivel de iglesia local y universal, siempre según la palabra de Dios, es instalado por Jesucristo mismo. Según Efesios 4:8, estos 5 ministerios son dones, como ya acabo de explicar, en el sentido del don de la palabra doma. Y estos dones, y ahora viene un detalle tal vez muy importante, estos dones fueron concedidos y dados por Jesucristo después de ascender al cielo otra vez. O sea que aquí estamos hablando de dones que Jesucristo, el resucitado y ascendido a la presencia del Padre, da a la iglesia. Los primeros apóstoles, los 12, fueron instalados por Jesucristo en su vida en la tierra. Pero aquí estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros quienes fueron dados a la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Nosotros sabemos de que el fundamento de la iglesia está en la enseñanza de los apóstoles originales, los 12. Eso lo dice la palabra y lo menciona en Hechos 2:42, Efesios 2:20 y 3:5. Pero estos 12 pusieron el fundamento, la enseñanza. Ellos fueron los primeros testigos oculares que vieron, tocaron, comieron y estuvieron con Jesús. Y ellos fueron instalados en el tiempo de Jesús, pero después Jesús regresó con su Padre y desde su posición elevada del trono de Dios dice que de allá
constituyó ellos a apóstoles, profetas, y esos no son los primeros dos, son los que necesitaba la iglesia a partir de este punto y hasta el día de hoy. Entonces sí, definitivamente Jesús va a seguir instalando personas y los va a llamar a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y este nombramiento siempre va a ser un nombramiento, en primer lugar, de Jesús, pero en segundo lugar la persona lo recibe. Y aquí tenemos un conflicto muy real y estoy muy consciente de eso porque cualquiera puede decir, Dios me llamó a ser apóstol, Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser profeta. Y nosotros no tenemos modo de contradecirle a menos de que viendo su vida y chequeando su vida, podríamos concluir, tú no tienes el fruto que dejaría un apóstol. Por ejemplo, en primer lugar, personas que son llamados por Jesucristo a estos 5 ministerios no andan proclamando que tienen este título, porque este título no les importa. Ellos hacen su ministerio, lo hacen con bendición, dejando fruto que también permanece y reflejando el Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. Y si se les llama apóstol, profeta, etc., a ellos sinceramente no les importa, porque ellos saben quiénes son, quienes ha llamado. Y es triste de que nosotros, solo porque alguien se autonombre, o un día cuando me preguntan, ¿y qué eres tú? Bueno, a mí ni siquiera me gusta hablar de esto, porque algunos a mí me dicen pastor, porque he sido su pastor, pero no todos. Otros me dicen a mí personalmente maestro, porque saben que yo sé enseñar. Otros me han dicho apóstol. Yo nunca me he llamado apóstol, aunque sí he hecho cosas que los apóstoles supuestamente hacen. He fundado junto con otros hermanos 3 iglesias, pero a mí no me importa el título, no, porque si no hay un llamado de Jesús, se va a notar en el fruto que deja la persona. Y es una cosa que es muy clara para mí en la Biblia, de que necesitamos ir adelante los que tenemos este llamado. Generalmente va a ser así. Un verdadero apóstol y un verdadero profeta, evangelista, pastor y maestro, recibirá su mayor reconocimiento por la gente a quien sirve y porque esta gente un día dirá, este es un verdadero pastor, porque actúa en el espíritu del pastorado como actuaría Jesucristo. Eso es el reconocimiento principal, y lo que uno diga o no realmente no es tan importante. Y es importante ver de que la Biblia habla de que estos personajes deberían ir adelante. No están llamados a estar encima de la gente, sino deberían ir adelante de la grey por su ejemplo, por su vida, por su testimonio, por el Espíritu de Cristo que lleva. Yo digo que no hay que tener miedo a los que se autonombran apóstoles y profetas, etc., pero hay que chequear bien cuál es el fruto de su vida. Por ejemplo, habría que preguntar cuál es el liderazgo al cual tú te sometes. ¿Hay un liderazgo local? ¿Eres miembro de una iglesia donde tú te sometes, donde tú eres miembro nada más y donde haya un liderazgo que pueda decirte algo? Personas que no tienen eso se tienen que ver de manera crítica, porque todos necesitamos estar bajo autoridad. Y yo personalmente disfruto el hecho, yo soy miembro de una iglesia, en mi iglesia hay un pastor, yo tengo que entregarle cuentas de mi ministerio, y es bueno, necesitamos todos corrección. Entonces yo, para concluir, quisiera decir lo siguiente. La presencia de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas falsos
nos es anunciada por la palabra de Dios. No tengamos miedo, van a ver. Pero también la Biblia revela claramente de que estas personas tarde o temprano van a revelar de cuál espíritu son. Y si no son del Espíritu de Cristo, surgirán cosas como abuso, surgirán exageraciones como pedir dinero exagerado, surgirán situaciones de que alguien quiera vender una profecía o vender una sanidad. Esas son cosas absurdas que no están de acuerdo con el Espíritu de Dios de ninguna manera. Entonces es relativamente fácil reconocer un, un apóstol y un profeta, pastor, maestro o evangelista genuinos. Es muy fácil porque actuarán como Jesús actuaría. Eso es relativamente fácil. Claro que cuando nosotros vemos de que alguien no está actuando de acuerdo al Espíritu de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no tenemos que seguir a tales personas, no importa cómo se llamen. Y también diría yo, podríamos rechazar también la obediencia a tales personas, porque si no actúan en el Espíritu de Cristo, no está bien. Claro, líderes van a cometer errores, de eso no estoy hablando. Y cuando digo que actuar en el Espíritu de Cristo, no estoy diciendo con esto de que nuestros líderes y pastores o como se llamen, que no puedan equivocarse y cometer un error. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de que se sienta en el Espíritu que no persiguen las metas que perseguiría Jesucristo para su iglesia. Y Jesús siempre va a animar y edificar su iglesia. Jesús siempre va a usar los ministerios que él mismo representa en su persona perfectamente, porque el primero y sumo apóstol de todos, Hebreos 3:1, es Jesucristo. Jesús es el pastor por excelencia. Él es el pastor de pastores, dice Pedro. Jesús es el máximo evangelista. Jesús es el profeta que tenía que venir. Y Jesús es el maestro, es el rabí por excelencia. O sea que Jesús cuando se fue al cielo se multiplicó dando uno o varios de estas sus habilidades a personas quienes hasta el día de hoy le siguen como tal. Y el título es muy secundario. Lo que se necesita es el ministerio. El problema de la mayoría de las iglesias que conozco, hay algunas que son son modelos de iglesias, existen estas, pero muchas iglesias sufren de desnutrición. Y la desnutrición que sufren tiene que ver de que no reciben la comida adecuada de los 5 ministerios. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, según Efesios 4, 11 a 16, se necesitan 5. La iglesia necesita la contribución de estos 5 ministerios que son directamente dados por Jesucristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y deberíamos tomar en cuenta eso. Y bueno, me quedo aquí. Yo he escrito todo esto, lo que estoy diciendo, y si alguien tiene interés de recibirlo, me avisa, lo puede estudiar despacio. Y por favor, seamos misericordiosos y no seamos tan legalistas. Hay personas quienes han sido llamados apóstoles en lugares lejanos donde no hay iglesia. Vamos a dudar de su llamado solo porque no cajan en nuestra manera de ver. Es un tema que se debe discutir y me alegro mucho leer y recibir sus y vuestros comentarios, pero yo creo que Dios tiene muchas cosas muy buenas para la iglesia todavía si nos abrimos, si tenemos un corazón abierto y si aceptamos ciertas cosas que la palabra de Dios nos indica. Bendiciones.